Hablando en serio, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ¿qué pasa cuando hacemos del pecado una práctica y ni nos damos cuenta? Es posible que a pesar de haber recibido al Señor y ser nuevas criaturas, el pecado invada silentemente todo nuestro ser como un tipo de cáncer espiritual que tiene la facultad de hacer metástasis en diferentes áreas de nuestra existencia. ¿Qué pasa cuando tenemos un diagnóstico de un cáncer espiritual en nuestro interior? ¿Cómo podemos determinar el grado de este cáncer? ¿De qué manera lo combatimos? ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de enfermedad espiritual? ¿Tenemos realmente la conciencia de qué tan devastador puede ser este cáncer a nivel de nuestra relación con Dios y o de las consecuencias para nosotros en el ámbito familiar, laboral y social en el mundo natural? ¿Sabes cuáles personajes bíblicos padecieron esta enfermedad? Todo esto lo analizaremos en nuestra reflexión de hoy titulada Cáncer Espiritual. Durante la misma, hago uso de la terrible enfermedad del cáncer físico como una especie de metáfora, solo para poder dar a conocer una realidad espiritual que muchas veces ignoramos, y es la siguiente: el pecado puede propagarse como un efecto en cadena, hacer metástasis en nuestro espíritu, es decir, pecado que origina más y más y más pecado, para encubrir otras transgresiones a la ley de Dios que hemos cometido en el pasado y sin arrepentimiento alguno. Es importante que estemos plenamente conscientes de que esto impulsa una gran contaminación en el espíritu que puede destruirlo todo a su paso. Y si ustedes no me creen, pregúntenselo a Adán y Eva. Bueno, ellos ya no están, pero ustedes me entendieron, ¿verdad? Lo que pasó en Génesis 3 es una evidencia de cáncer espiritual. Más adelante lo analizaremos juntos. No soy doctora, pero haré un esfuerzo para poder explicarles esto, con el favor de Dios y alguna que otra información de Google. Antes de entrar en materia sobre el cáncer espiritual, primero debemos comprender cómo funciona el cáncer físico. Así que vamos a abrir un paréntesis necesario. Y aquí vamos. ¿Qué es el cáncer? Debo decir que el cáncer es un término muy amplio, que abarca más de 200 enfermedades que tienen un denominador común: células normales que se transforman en cancerígenas, es decir, que adquieren la capacidad de multiplicarse descontrolada y desproporcionadamente e invaden tejidos y otros órganos. ¿Cómo se origina y cómo evoluciona el cáncer en el cuerpo físico? Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, el cáncer comienza normalmente en el cuerpo muchos años antes de que el médico lo diagnostique. Por ejemplo, una célula sufre suficientes mutaciones genéticas como para provocar una ruptura de los procesos normales que mantienen a la división celular bajo control. Dicho de una manera simple, las células se vuelven locas y no paran de dividirse una y otra vez, de forma descontrolada hasta terminar causando un tumor. 3 puntos importantes sobre las mutaciones que aplican para explicar el cáncer espiritual. Número 1. Las mutaciones pueden ser heredadas. Es decir, podrían estar ya presentes en el ADN de su madre o de su padre. Número 2, puede ser causada por errores en la replicación del ADN, ya que la maquinaria de la célula responsable de la duplicación no siempre funciona perfectamente. Número 3, pueden ser debidas a la exposición a productos químicos peligrosos a los que la persona fue expuesta quizás en la niñez y ni la familia ni la persona en cuestión tiene ningún recuerdo. Otra cosa relevante, un tumor canceroso puede propagarse a otras partes del cuerpo en un proceso que se llama metástasis. Bien, todas estas informaciones que he compartido con ustedes dentro del paréntesis fueron extraídas de www.genome.gov. Espero que así se pronuncie,
por si quieren buscarlo para obtener más detalles. Cierro formalmente el paréntesis. Ahora sí entramos en materia. ¿Qué es el cáncer espiritual? Es la mutación genética pecaminosa que daña, lesiona y que puede corromper nuestras células espirituales, o dicho de otra manera, nuestra vida en Cristo. Tranquilos, no es tan complicado como parece. Lo van a entender mejor en el transcurso de la reflexión. Entonces, ¿quiénes pueden padecer de cáncer espiritual? Creo que casi todos estaremos de acuerdo en que para padecer una enfermedad en el orden natural hay que estar vivos. Los muertos no se enferman. De la misma manera, en el mundo espiritual, para padecer una enfermedad hay que estar vivos. Es decir, que los que podemos adquirir un cáncer espiritual somos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque los que aún no lo han hecho, es decir, los que no lo han aceptado, están espiritualmente muertos. Lo de la muerte espiritual tiene asidero bíblico. Por ejemplo, en la carta a los Efesios 2:5, el apóstol Pablo dice: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. En Marcos capítulo 2, del 13 al 17, nos encontramos con algo muy singular. Jesús llamó a Leví, hijo de Alfeo, mejor conocido como Mateo, quien estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y él escuchó a Jesús. Se levantó y lo siguió inmediatamente. Es decir, Mateo aceptó el llamado que le hizo Jesús, lo reconoció. Luego la Biblia relata cómo Jesús es criticado por los escribas y fariseos por el hecho de estar en la casa de Mateo, sentado a la mesa con cobradores de impuestos y pecadores. Al escuchar estos necios cuestionamientos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este versículo tiene muchas enseñanzas. Y una de ellas es que Jesús usa la metáfora del médico y del enfermo para que los fariseos y escribas entendieran que Él había venido a la tierra a presentarnos un reino de los cielos inclusivo para todos los que quieran ir a sus pies, reconociéndolo como Señor y Salvador, y no para los que crean que son justos y superiores a los demás, porque en apariencia cumplen con todas las leyes de Dios, como en el caso de ellos. Solo los que reconocen su necesidad de Dios desde su corazón, los que reconocen su enfermedad pecaminosa, pueden ser sanados por Él. Si esos pecadores y cobradores de impuestos estaban a la mesa con Él, escuchando sus enseñanzas, es porque ya ardía en ellos el Evangelio de Cristo. Ciertamente ellos estaban enfermos aún de muchas cosas, como todos nosotros, pero ya no estaban muertos espiritualmente hablando. ¿Me siguen? La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, somos perdonados, justificados, redimidos, reconciliados, adoptados por el Padre mediante el Hijo. También dice que somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Aunque tengamos 90 años y andemos con un bastón, aunque usemos caja de dientes ya, al momento de convertirnos, nacemos de nuevo en el Espíritu. Juan 3:6. Para poder adentrarnos mucho más en el tema del cáncer espiritual, voy a hacer la siguiente comparación. Pay attention, please.
El cuerpo humano tiene células que son el componente básico de todos los seres vivos. Le brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Las células también contienen el material hereditario del organismo y pueden hacer copias de sí mismas. Fíjense en la relevancia de las células en nuestras vidas. Ahora bien, de la misma manera, en el mundo espiritual, cuando nacemos de nuevo, por decirlo de alguna manera, recibimos células espirituales que cumplen con las funciones vitales de la vida en el espíritu. ¿Por qué? Porque portan ese material genético y hereditario espiritual que nos identifican como hijos del Altísimo. También tienen la capacidad de absorber todo el alimento espiritual que vamos a recibir a través de la palabra hablada y escrita y de la comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿cómo se produce el cáncer espiritual? En la vida espiritual también tenemos ciclos celulares y procesos de división celular propiciados por nuestros genes para generar células nuevas y saludables y sustituir células viejas o muertas, producto de los embates de los procesos, pruebas y tentaciones que enfrentamos en nuestra vida cristiana. En otras palabras, hay un ciclo de renovación diaria propiciado por Dios y su palabra para mantenernos saludables espiritualmente hablando, para reconocer cuando pecamos y arrepentirnos a tiempo. Esta es la cuestión. Algunas células tienen el potencial de volverse cancerosas, fruto de una mutación pecaminosa en su ADN espiritual. Esto es porque nuestra naturaleza carnal sigue vigente y contiende constantemente con nuestra naturaleza espiritual. Esa naturaleza que adquirimos al recibir a Cristo en nuestro corazón. Las células del ADN dañado buscan alimentarse y subsistir a toda costa. Y es ahí cuando el mal trata de encontrar esa brecha por donde infiltrarse y tomar dominio de nosotros. Gálatas 5 del 16 al 18. ¿Quieres que te cuente cuáles son esas brechas por donde se forma el cáncer espiritual en nosotros? Ahora mismo te pongo 3 ejemplos. Cuando se produce el pecado en nosotros y ni nos dimos por enterados, o peor aún, cuando se produce el pecado en nosotros y somos conscientes de eso, pero no nos da el deseo de arrepentirnos, porque nos justificamos a nosotros mismos. Cuando se produce el pecado y queremos aparentar inocencia, se genera en nosotros un cáncer en el espíritu. ¿Y saben qué es lo peor? Que silentemente va haciendo metástasis, porque generalmente se desarrolla una cadena de pecados para encubrir el anterior, como mencionábamos al inicio de esta reflexión. Para ser aún más específica, voy a citar un caso hipotético en donde se relaciona la iniquidad con el cáncer espiritual que produce el pecado en cadena. Si un hombre tiene la iniquidad de la avaricia en su interior, aunque sea cristiano, no lo ha reconocido, no ha renunciado a eso, no ha pedido perdón, ni mucho menos le ha permitido a Dios que trate esa situación para poder sanar. Estamos ante una persona que tiene células con ADN dañado en su interior y encima vamos a suponer que se ve expuesto a un agente cancerígeno externo, conocido como la tentación.
¿Cuál fue la tentación en este caso? Bueno, este hombre tiene o consiguió acceso a la cuenta bancaria de una empresa. Cede a la tentación robando el dinero. Y resulta que para mantenerse a salvo, entre comillas, tiene que encubrir ese pecado. Así que miente una y otra vez, pero no se queda ahí. También manipula las pruebas de la trayectoria de ese dinero con el propósito de acusar a otro y dejar que esa persona pague por su culpa. Esa persona evidentemente tiene un cáncer espiritual con metástasis. Ustedes encuentran este ejemplo hipotético exagerado. ¿Ustedes no creen que un cristiano pueda descarriarse hasta ese nivel? Yo pienso que sí, porque en la misma Biblia hay muchos ejemplos de eso. Incluso más adelante vamos a hablar en detalles sobre David y su pecado con Betsabé. Mientras ese momento llega, vamos a calentar los motores, como decimos en República Dominicana. Hablemos del primer cáncer espiritual registrado en la Biblia. Esto le aconteció a Adán y a Eva. En Génesis 3, el capítulo que relata el momento que todos quisiéramos borrar. Ay. ¿Cuál fue la trayectoria de ese cáncer? Eva comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella se rebeló contra Dios e indujo a Adán a hacer lo mismo. Ellos fueron amadores de sí mismos, porque quisieron ser como Dios en vez de adorarlo a Él. Digo esto porque ese fue el argumento exitoso que utilizó la serpiente para que Eva comiera del fruto. En sentido general, los dos fueron incrédulos, porque el planteamiento de Satanás les hizo dudar de la veracidad de las instrucciones que Dios les había dado en Génesis 2:16. Todo esto se tradujo en rebeldía y luego en miedo. A este le siguió la soberbia y la irresponsabilidad, al culparse los unos a los otros por lo sucedido. Y el marshmallow del chocolate fue la falta de humildad, de amor y reverencia que mostraron ante el Señor. Nunca le pidieron perdón. Nunca mostraron arrepentimiento verdadero de haber herido a quien se lo había dado todo. ¿Se percataron ustedes de la cadena de pecados que se desprendió de la primera transgresión? Eso es cáncer. Honestamente debo decir que muchas veces me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva hubiesen tenido otra actitud frente a su pecado, arrepintiéndose de todo corazón en ese momento antes de ser expulsados del jardín del Edén? Cuando un hijo nuestro se equivoca, pero tiene la humildad de decir mami o papi, perdóname. Como quiera la corrección va, porque como padres debemos enderezar lo que está torcido en ellos y dejarles sentir el peso de las consecuencias de lo que han hecho. Pero creo que no es lo mismo corregir a alguien que a pesar de su falla es soberbio y altivo que a alguien que ha fallado pero que está profundamente arrepentido y dispuesto a aceptar el tratamiento para su cáncer. Ya que hemos conocido qué es el cáncer espiritual y cómo se produce, también es bueno que sea de nuestro conocimiento que esta enfermedad tiene muchos aliados que pueden fomentar tanto su surgimiento como su propagación. Y es que todos somos afectados por diferentes radicales libres que contribuyen seriamente a deteriorar, enfermar y envejecer nuestra vida espiritual o estructura celular espiritual. La base de todo esto es la inclinación a la vida en la carne. Eleva la acidez de nuestro espíritu. Por lo tanto, no puede eliminar eficientemente las toxinas que producen la falta de fe, la autodependencia, las distracciones, la falta de obediencia, de disciplina y de disposición para lo espiritual. Por ejemplo, congregarse y servir en un ministerio.
Todo lo que hemos analizado hasta este punto es para que entendamos que el cáncer espiritual es una realidad y puede afectar hasta a los más ungidos. En la Biblia tenemos bastantes ejemplos, como el del sacerdote Elí, Sansón, Saúl, Salomón y David. Este último será objeto de análisis. Escuchen este perfil. David, el único hombre conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13 del 22 al 23. Rey de todo Israel y de cuya descendencia vino el Mesías. Mateo 1:1. Adorador en espíritu y en verdad. Hombre de muchas virtudes, de grandes revelaciones y de una profunda intimidad con Dios. Sin embargo, en una etapa de su vida, padeció un cáncer espiritual muy severo. En 2 de Samuel, capítulo 11, podemos apreciar de cerca el momento en que las células cancerígenas espirituales de David empezaron a reproducirse de forma silente. En el versículo 1, en la parte A, dice: en la primavera, época en que los reyes salían en campaña militar, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. En el versículo 2 se explica: una tarde, David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a llamar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos respondió: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. Recuerden que al principio de la reflexión dijimos que solo alguien que esté vivo espiritualmente puede enfermarse. Que argumentamos que podemos tener células con el ADN dañado, léase iniquidades y concupiscencias, pero que no necesariamente esas células se van a fructificar en pecado y generar un tumor cancerígeno. El cáncer se produce cuando esa célula maligna, esa iniquidad escondida, encuentra un agente carcinógeno espiritual o tentación ante el cual se doblega nuestro espíritu y por la falta de conciencia y arrepentimiento se produce un devastador efecto en cadena. Estoy recapitulando eso porque es la esencia de este mensaje. Ahora vamos a tomar un microscopio para examinar con mucho cuidado el tejido de este cáncer espiritual. Vamos arriba. David estaba en una aparente ociosidad. Cuando debía estar en la guerra, la Biblia dice que después de una siesta, él se paseaba por la azotea y vio a una mujer que se estaba bañando. El problema de salud de David no inició al interesarse por Betsabé, sino al experimentar algún tipo de descuido en su relación íntima con Dios. Justo ahí se empezaron a acumular de forma excesiva los radicales libres que su espíritu ya no pudo manejar. ¿Por qué digo esto? Señores, fíjense en que David no detuvo sus impulsos de conocer a Betsabé en persona, a pesar de que a él le informaron que ella era esposa de Urías, elitita, uno de sus servidores, uno de sus soldados más fieles. Por favor, David era conocedor de la ley de Dios y más allá de eso, era amante de su presencia. Por lo tanto, él debió saber que esta acción estaba mal. Pero ese agente cancerígeno llamado tentación le ganó la partida. Se produjo en David un cáncer in situ que no había roto su capa basal, es decir, el tumor cancerígeno no se había esparcido más allá de desearla fervientemente. Pero después de eso, cuando la llamó al palacio,
se acostó con ella en un acto de lujuria y adulterio. Y fue ahí donde el cáncer espiritual hizo metástasis y se extendió a otras áreas de su vida. Betsabé volvió a su casa después de esto. La Biblia nos señala que David tuviera la intención de algo más allá de esa relación sexual puntual con ella. Segunda de Samuel 11:4. Pero resulta y acontece que quedó embarazada y cuando ella se dio cuenta, se lo hace saber al rey. Versículo 5. Aquí es donde se arma el lío. Aquí es donde podemos apreciar cómo el tumor de David creció descontroladamente y aceleradamente hasta alcanzar un estadio 3. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué hizo el rey David, frente a la consecuencia de su pecado? Aquí hay una mujer que está embarazada producto de adulterio. ¿Acaso David le pidió perdón a Dios? No, más bien todo lo contrario. Quiso ocultar su falta a toda costa, enviando un mensaje a Joab de que hiciera volver a Urías elitita, que estaba en el campo de batalla, a la ciudad de Jerusalén. Porque David ya tenía un plan en mente, tipo novela barata: provocar que Urías se acostara con Betsabé, su mujer, para hacer pasar al hijo que venía en camino como si fuera producto de ese matrimonio. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 6 al 14. Sin embargo, miren cómo es la vida. Urías tenía un sentido de fidelidad mucho más elevado que David. Noten que en el versículo 11, ante la insistencia del rey David de saber por qué Urías no había dormido en su casa después de un largo viaje, el hitita le contesta: ¿podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña? Y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos de Israel duermen en el campo, juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Como David vio que no podía con Urías, como él se percató de que su plan había fracasado, optó por enviarlo de nuevo a la guerra y le pidió a Joab, mediante una carta que envió con el mismo Urías, a que lo pusieran donde las fuerzas enemigas pudieran acabar con su vida. Segunda de Samuel 11:15. Dios mío, el cáncer de David había ya alcanzado su estadio máximo. El dulce cantor, el ungido de Dios, se había convertido en el autor intelectual del asesinato de Urías. Y al ser informado de su muerte, David no mostró arrepentimiento, ni remordimiento, ni culpa, ni nada por el estilo. Esto habla de la condición de putrefacción en que estaba el corazón del rey en ese momento. Después del luto, envió por Betsabé, la hizo su esposa y ella le dio un hijo. La Biblia dice que esta acción no le agradó al Señor. Versículo 27. Pero David ni se dio por enterado. Ya que David no pudo reconocer su cáncer espiritual por sí mismo, el Señor, en su paternidad y su misericordia, le envió al profeta Natán para que le diera el diagnóstico de la enfermedad que padecía. ¿Para qué? ¿Cuál era el objeto? Que David pudiera aceptar su situación, que pudiera ser sanado y restaurado por su mano. Natán le habló a David de un hombre rico con mucho ganado que no quiso sacrificar ninguna de sus vacas y ovejas para darle de comer a su visitante. Así que tomó y mató la única corderita de un hombre bien pobre solo para satisfacer sus fines. Oigan qué tan ajeno de su propia situación estaba David. Él se puso furioso diciendo lo siguiente: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4
veces el valor de la oveja. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 5 al 6. ¿Qué fue lo que hizo Natán aquí? Natán usó esta parábola como una especie de TNM espiritual, o mejor conocido como escala de estadiaje del cáncer, para comprobar el estadio, la etapa, el nivel de evolución del cáncer de David y darle un diagnóstico. En este punto, el tumor había hecho metástasis en todo su espíritu y su sistema inmunitario espiritual, que es el que detecta y lucha contra el pecado, ya había colapsado hace tiempo. La diferencia es que ahora, con este diagnóstico, David se encontró de frente con la realidad de que tenía un cáncer fulminante. Entonces, mi gente, cuando ya sabemos que tenemos cáncer espiritual, ¿qué hacemos con el diagnóstico? En primer lugar, debemos reconocer nuestra enfermedad y arrepentirnos. En el Salmo 51, titulado en algunas versiones de la Biblia como Plegaria de un pecador, vemos cómo David acudió a Dios y se arrepintió verdaderamente de su pecado. En segundo lugar, debemos aceptar las consecuencias de nuestro pecado, sin chantajear al Señor ni cuestionarlo. David dijo en el versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. En tercer lugar, debemos mostrar la disposición de ser transformados. Señores, a veces nos duelen más las consecuencias de nuestros errores que el hecho de que hemos afligido el corazón de Dios con nuestro pecado. En el caso de David, él mostró interés en ser perdonado y que su relación con el Señor fuera totalmente restaurada. En los versículos del 10 al 13 dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Recuerden, la quimio celestial, es decir, lo que combate el cáncer, sin importar el estadio en que se encuentre, tiene dos componentes básicos. Uno, el arrepentimiento de nuestros pecados y la aceptación de sus consecuencias. Y número 2, el dejarnos moldear, restaurar y luego santificar por Dios para que Él pueda extirpar el cáncer y todas sus ramificaciones y para que esa relación entre nosotros y Dios pueda ser nuevamente instaurada de acuerdo a su voluntad perfecta. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el cáncer espiritual de David? A. El hecho de que seamos cristianos no significa que nuestro espíritu es inmune a enfermedades de catastróficas consecuencias. B. El cáncer espiritual que adquirimos afecta a nuestras familias y a todo nuestro entorno. Fíjense en algo. El profeta Natán le preguntó a David, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia. Segunda de Samuel capítulo 12 del 9 al 10. Y de hecho, su familia sufrió el pecado de David amargamente. C. Dios es santo, aborrece el pecado y Dios no tiene hijos favoritos. Si enfermamos espiritualmente, la cura, es decir, la quimio celestial, viene acompañada con el
peso de las consecuencias de nuestro accionar. Eso es parte de la disciplina que un padre proporciona a su hijo para que el aprendizaje sea realmente efectivo. Cuando David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor, ¿saben qué le contestó Natán? El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de Él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Segunda de Samuel 12:14. Y así fue. Ahora bien, ¿qué hacemos con toda la información que hemos recibido hoy? Lo más importante aquí es aprender a prevenir el cáncer espiritual, a tratar de combatirlo antes de que haga metástasis. Esto se dice fácil, pero en la práctica es difícil si lo intentamos hacer por cuenta propia. Número 1, no creamos nunca que estamos nadando en santidad. No nos engañemos. Mantengámonos alerta y apoyémonos totalmente en Dios. Por algo la Biblia dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Proverbios 3, del 5 al 6. Número 2. Si pecamos, no lo justifiquemos, ni mucho menos tratemos de encubrir nuestro pecado con otro pecado. Como ya aprendimos, la palabra nos exhorta a lo siguiente: arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Ezequiel 18:30. Número 3. No ignoremos la voz del Espíritu Santo. Muchas veces no estamos plenamente conscientes de nuestros pecados, pero el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, nos manda la señal de alerta de que tenemos un tumor canceroso y que necesitamos tratamiento. Número 4. No seamos reactivos, sino proactivos. Usemos los antídotos espirituales preventivos para destruir las células con ADN dañado y los tumores que atentan contra nosotros, como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, las vigilias. Todo esto mantiene alcalino nuestro espíritu, ayuda a que nuestro sistema inmunológico espiritual trabaje al 100% y detecte las amenazas de todo lo que genéticamente pueda producir en nosotros un cáncer espiritual. En definitiva, no subestimemos el pecado y sus efectos en cadena. Las avalanchas no se forman en un solo día. Vienen por la acumulación de nieve y un detonante final que provoca el desastre letal. La vida cristiana no es un juego. Debemos cuidar celosamente nuestra alimentación espiritual y ser apercibidos en cuanto a lo que somos expuestos diariamente. Es decir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que pensamos y sobre todo lo que sentimos. Si estamos pasando por una crisis de salud espiritual, contamos con la asistencia del mejor médico que ha existido jamás. No hay tumor maligno, no hay metástasis que él no pueda hacerle frente. Él mismo lo extirpa, lo aniquila con su poder y con su amor infinito nos somete al tratamiento idóneo para limpiar toda secuela cancerígena y así preservar nuestras vidas espirituales al nivel, la profundidad, la intensidad y la sanidad que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Nunca olvidemos que el Señor es la única y verdadera cura para el cáncer espiritual. El Señor es la vida misma y ante Él tanto la enfermedad como la muerte se destruyen. Nuestro Dios nos dice hoy a todos: vengan y aclaremos las cuentas. Por profunda que sea la mancha de sus pecados,
yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Isaías 1:18. Gloria al que vive y reina para siempre. Bendiciones.